Hola, buenas tardes. Acá estamos el grupo número 7 presentando para la materia Procesamiento de Imágenes Señales de la UTN. Somos del curso CAS 5551 del segundo cuatrimestre de 2024 y vamos a hablar de la clasificación de electrocardiogramas. Como integrantes del grupo estamos Marco Piatti, Juan Balduzzi, Pedro Torales y yo, Cristian Costa. Como dando una introducción del contexto de lo que va a tratar nuestro trabajo, vamos a hablar de un proyecto particular que se desarrolló para el grupo de investigación y desarrollo de bioingeniería Gibio, que justamente es un grupo de la facultad que realiza revisiones médicas para los estudiantes de la UTN. Como problemática a resolver, bueno, Gibio justamente en el día a día de su trabajo, al realizar todos los diagnósticos en los pacientes, eh, estos son procesos muy manuales y repetitivos, lo cual genera demoras en la obtención de los resultados de estos estudios médicos y además tiene problemas ya que las herramientas que utilizan para la asistencia al diagnóstico están todas descentralizadas. Ante esto, el objetivo que nos planteamos con el equipo es el de desarrollar una herramienta de asistencia al diagnóstico médico que esté centralizada y pueda clasificar datos de electrocardiogramas de 12 derivaciones con el objetivo de poder identificar justamente a los pacientes que están cardiológicamente sanos, a diferencia de los que tienen posibles cardiopatías. Un punto muy importante a resaltar de esta herramienta a trabajar es que la misma debe tener tolerancia cero a falsos negativos. Es decir, no debe por nada del mundo detectar personas sanas cuando en realidad tienen una posible cardiopatía. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, por esa introducción. Ahora vamos a estar hablando un poquito sobre la metodología. Vamos a comenzar con las tecnologías con las que fuimos estando trabajando este cuatrimestre a la hora de desarrollar nuestro proyecto. Aprovechamos la cuenta de la facultad, las herramientas que nos provee a través de Google Colab, que nos permitió poder trabajar colaborativamente, hacer pruebas modularizadas en un entorno con código Python, como se ve acá en la pantalla. Y estuvimos usando principalmente para el entrenamiento de los modelos en las librerías Keras y TensorFlow, que para quien no llegue a estar familiarizado, son dos librerías muy populares de Python, las cuales TensorFlow lo que hace es manejar los cálculos matemáticos y todo el backend de los modelos de las redes neuronales a través de tensores, que son estructuras de datos de la misma librería, lo cual hace que el entrenamiento sea muy potente, muy rápido y muy ágil. Y por su parte, Keras, quizás para nosotros que no estamos tan interiorizados en el uso de redes neuronales y modelos, también fue de gran ayuda porque lo que hace es utilizar TensorFlow, pero de una forma más amigable, con cosas ya precreadas, y de esta forma poder hacer un entrenamiento más fácil, más ágil y poder hacer muchas pruebas a lo largo de la cursada. Eh, lo que estuvimos trabajando para hacer este trabajo referido a los cardiogramas, para detectar si un cardiograma es sano o no, fue una base de datos de Physionet, que es una página, es en realidad un repositorio de base de datos de cardiogramas que tiene un montón de datos, y de ella lo que utilizamos fueron 200 ejemplares de una de sus bases de datos que tenían electrocardiogramas, 12 derivaciones, que cada derivación es de un mismo paciente, sería distintas partes del cuerpo, el electrocardiograma queda como resultado, eh, y, y cada una de esas derivaciones tenía una duración de 10 segundos. Eh, Esto fue en total una cantidad de 185 pacientes que están enfermos con cardiopatías y una cantidad de 15 pacientes sanos. Estos datos, este cardiograma, lo que utilizamos como para alimentar nuestro entrenamiento y también lo que va a ser la entrada del modelo en el futuro, se decidió que lo que iba a hacer se iba a definir cada electrocardiograma como si estuviese sano o no, leveleado true o false, y cada uno de estos electrocardiogramas lo que hicimos fue que un paciente tiene 12 y cada uno de esos 12 fueron divididos en 4 partes, es decir, 10 segundos se dividieron en electrocardiogramas de 2,5 que tenemos la certeza que en esos 2,5 segundos ya vamos a tener información suficiente acerca de si el paciente va a estar sano o no, y con esto se realizó el entrenamiento del modelo. Esto obviamente fue normalizado a través de el proceso matemático de Z-scoring para así poder que el modelo pueda interpretar mejor los datos y trabajarlos mejor matemáticamente. Muy bien, ya vimos un poco las motivaciones para poder realizar nuestro sistema. Después vimos cómo fuimos trabajando estos datos, que los cortamos en pedacitos, en distintas ventanas, para después poder procesarlos. Y ahora vamos a ver qué arquitectura de la red vamos a utilizar para poder procesar estos electrocardiogramas. Básicamente consta de 3 capas. La primera capa del STM, la segunda capa una capa densa y la tercera una capa de salida para poder obtener el resultado. Vamos a desglosar un poquito el porqué de cada una de estas capas.
Primero bien, como Pedro mencionó anteriormente, lo que nosotros tenemos son ventanas de 10 segundos de cada una de las derivaciones. Y nosotros las cortamos en pequeñas porciones de 2,5. ¿Por qué realizamos esto, no? Para poder obtener esta dependencia temporal de cómo va variando la señal en el tiempo y teniendo en cuenta la ventana anterior. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque nuestra primera capa de entrada es una LSTM, que lo que va a hacer es poder interpretar esta dependencia de la entrada anterior para poder obtener mejores resultados y poder ver esa variación que tenemos entre las distintas ventanas que van ingresando. Por eso es que es muy importante esta primera capa que consta con 12 neuronas. Después de esto, lo que va a pasar es ir por una capa densa, que consta de 50 neuronas. Esta capa densa, el motivo, el porqué que lo que tiene es poder encontrar patrones más profundos a nivel de la información de lo ya preprocesado de la capa del STM. Si primero yo voy a buscar esta dependencia del tiempo y después voy a buscar patrones más metidos de los datos en sí, más profundos de los datos. Por eso es que viene esa capa densa, esta capa densa intermedia. Y la última, la capa de salida, que va a ser una salida binaria para poder saber si tiene alguna anomalía o no. Un poco los primeros resultados obtenidos con este procesamiento de datos y esta arquitectura propuesta, vemos que funcionaba muy bien para nuestro limitante de que no había que poder clasificar a algún paciente alterado como sano, pero no nos servía demasiado, ya que si pueden ver ahí la tasa de los normales, estaba muy sesgada, es decir, a casi todos los pacientes normales se les estaba diciendo que podían tener alguna patología, con lo cual al médico que utilice esto dentro de la mención de Gibio va a tener que ir siempre rechequeando a ver si verdaderamente tiene algún parámetro alterado o no, con lo cual verdaderamente esto no nos dejó bastante conformes en sí y quisimos ir probando distintas alternativas. Perfecto, muchas gracias, Juan. En este caso, lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar esta problemática, cuáles son los problemas que podemos identificar y qué podemos hacer para solucionarlos en una segunda iteración. En esta segunda iteración, lo que primero, bueno, todos se deben haber dado cuenta, quizás nosotros al principio no nos dimos cuenta, pero en realidad era bastante obvio, teníamos una relación entre pacientes sanos y enfermos sumamente grande. No solo no estaba balanceado, sino que estaba súper desbalanceado nuestra base de datos de pacientes enfermos y sanos. Por esta misma razón, lo que hicimos fue seguir buscando en Physionet alguna que otra base de datos que nos garantice que haya electrocardiogramas que estaban sanos para poder así sumarlos a nuestro entrenamiento y así aumentar la cantidad de pacientes sanos. Esto se hizo, se encontró una base de datos con 28 pacientes sanos, que eran atletas, saludables, que de esta forma de vuelta nos garantizábamos que tuvieran un buen electrocardiograma. Y lo que hicimos a partir de esto fue duplicar estos datos con la técnica de oversampling para que de esta forma llegásemos a tener una base de datos para el entrenamiento mucho más balanceada y así llegar a unos datos más reales y que no haya un tanto un sobreajuste a la hora de hacer el entrenamiento. A partir de todo este proceso que les estuvimos contando, logramos reducir la relación entre pacientes afectados y sanos de un 10:1 a 3:1, la cual vamos a probar a ver si da mejores resultados. Este fue el primer problema, quizás el más evidente, pero después de haber estado buscando un poco en internet, nos dimos cuenta que quizás procesar los datos ya de alguna forma pelados, así directamente del electrocardiograma, si bien fueron normalizados, quizás no era tanto una buena idea. Estos datos tienen mucha información y no hacen foco quizás a la información que es más importante para determinar si este electrocardiograma está sano o no está sano. La generalización que hay es muy baja. Por esta razón, lo que decidimos fue investigar en papers en internet a ver qué podíamos hacer con estos electrocardiogramas para llegar a extraer de ellos una información más relevante que ahora nos va a estar contando Marco para poder hacer un mejor entrenamiento. Gracias, Pedro. Bien, como contaba Pedro, nosotros en algún momento nos sentamos a investigar, ¿no?, la bibliografía actual, cuáles son los métodos o técnicas que permitan extraer las características más representativas de electrocardiogramas en pos de luego ser analizados y detectar patrones o detectar anomalías. Las técnicas fueron muy variadas, hay muchas propuestas, muchos papers de hace muchos años y otros más modernos, entre los cuales, por ejemplo, se planteaba la posibilidad de hacer una expansión de wavelets de los electrocardiogramas, de ondelets, y de tomar los wavelets más significativos que tengan la banda de frecuencias donde más puede haber variaciones o no en los electros. Esa fue una que contemplamos, sin embargo, después encontramos otra que pareció capaz un poquito más interesante, que era la extracción de dos características de un electrocardiograma, las cuales son, a partir de un electrocardiograma, que es una señal
que implica una tensión, un voltaje con respecto al tiempo, la extracción de dos nuevas señales, también con respecto al tiempo, que son la frecuencia instantánea de ese electrocardiograma con respecto al tiempo y la entropía espectral de ese electrocardiograma con respecto al tiempo. Ahora, tanto la frecuencia instantánea como la entropía espectral son dos conceptos que se extraen de una señal que tiene un espectro determinado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas señales que varían con respecto al tiempo, en realidad hablamos de pequeños subanálisis espectrales que se van haciendo a través de ventanitas de la señal original. Lo cual, ¿qué significa? Que estamos haciendo cierta agregación de datos sobre la señal original para obtener nuevas señales que tienen menor cantidad de muestras, donde cada muestra es un valor más representativo, más significativo de un conjunto de valores de la señal original. O sea, estamos haciendo una agregación de datos que generaliza de alguna forma, nos da señales más generalizadas con respecto a las originales. Entonces, la frecuencia instantánea lo que nos dice es básicamente cómo va variando, ¿no? Muestra por muestra o por grupos de muestritas la señal original, la frecuencia promedio de ese pequeño tramo de la señal. Los momentos donde haya muchas variaciones, vamos a tener frecuencia instantánea más alta, y los momentos donde haya menos variaciones, vamos a tener frecuencias instantáneas más bajas. Yendo un poco más a lo matemático, bueno, se extrae de una pequeña submuestra de un electrocardiograma la fase instantánea en cada punto, y luego, a partir de esas diferencias de fases instantáneas, se va calculando la frecuencia instantánea, que implica en el mundo discreto una diferencia y en el mundo analógico una diferenciación, perdón, una derivación. Y luego de ese grupo de frecuencias instantáneas se toma el valor promedio para dar un valor agregado representativo. Entonces, esto lo que nos da es una generalización de qué tanto está variando en ese pequeño momento del tiempo una señal del electrocardiograma. Y por otro lado tenemos la entropía espectral, que es un concepto que aplica el teorema de información de Shannon, ¿no? El teorema de la información de Shannon nos dice cuánta información, qué tan representativo es un valor o un conjunto de valores en cuanto a la información provista que puede darnos. Y según el teorema de Shannon, cuanta más diferencia haya entre este conjunto de valores, uno con respecto de otro, más información hay, más se distingue uno del otro. Y cuanto menos diferencia cuanto más similitud hay entre los valores, menos información hay que nos permita distinguir cosas. Entonces la entropía espectral lo que hace es, a partir de un espectro en frecuencia, que en este caso sería el espectro de cada pequeño subtramo de esta muestra original, se considera ese mismo espectro en frecuencia como una función de distribución de probabilidad, una FDP, mediante un proceso de normalización y demás para que cumpla con la matemática de una FDP. Y esa función de densidad de probabilidad es tratada justamente por el teorema de Shannon o con metodologías de cálculos de Shannon para calcular la cantidad de información promedio o posible que pueda haber en un determinado valor que salga de esa FDP. Entonces lo que va a suceder es que en momentos de la señal, en agrupaciones de la señal, donde haya más variaciones, donde haya más diferencias, esta entropía espectral va a ser más alta, y en momentos más calmos de la señal, donde no haya muchas diferencias, la entropía espectral debería ser más baja. Y de vuelta nos habla de qué tanto desorden hay en la señal, o qué tantas fluctuaciones, qué tantos movimientos hay, o qué tanto la señal se queda plana. Entonces, para graficarlo un poquito, esto es así como se ve un ejemplo representativo. Tenemos un electrocardiograma a la izquierda, y a la derecha tenemos los valores computados, ¿no?, de frecuencia instantánea y de entropía espectral. Y podemos ver más o menos cómo hay cierta correlación entre ambas, donde tenemos los principales picos. También tenemos picos tanto en la frecuencia instantánea como en la entropía espectral. Y podemos ver que en los picos o en los valles más pequeños también. O sea, podemos considerar esto como una suerte de filtrado que nos da información más simple y nos reduce el ruido de alguna manera. Entonces, bueno, ¿qué ventajas esto tiene? Reduce la dimensionalidad de los datos, reduce el ruido de la señal y nos da un foco en los aspectos más relevantes de la misma, que es destacar los cambios que hay en la señal y el momento en el que suceden esos cambios. Las señales de electrocardiogramas sanos suelen tener momentos muy definidos donde debe haber o no cambios, y cualquier aberración o cualquier anomalía que pueda surgir por diferente de un electrocardiograma normal
tanto la entropía espectral como la frecuencia instantánea deberían poder ayudar a destacar esos casos. Bueno, un poco la arquitectura de la red propuesta mucho no varía, lo que sí va variando es la entrada, digamos, que va a entrar a nuestra red. En este caso, lo que nosotros vamos teniendo es por cada una de las señales vamos a tener los mismos cortes de ventanas, pero por cada una de estas ventanas vamos a tener tanto los datos de la frecuencia instantánea y de la entropía, ¿no? Con lo cual, estos datos fueron pasados por la misma red, nada más que lo único que se le agregó entre capas son unas capas de output, digamos, para intentar evitar que la red sobreaprenda por digamos, este desbalanceo de datos que teníamos, que se nos iba más a aprender los patrones más de los pacientes, de los electrocardiogramas que estaban insanos. Con lo cual, agregando un par de capas dropout en el medio entre la capa del STM y la capa densa y la de salida, pudimos obtener unos resultados un poquito mejor, en los cuales seguimos solventando nuestra premisa de que ningún paciente alterado esté catalogado como sano, pero sin embargo los pacientes sanos, a la gran mayoría ya ahora, podemos catalogarlos como sanos sin esa necesidad de que el médico tenga que siempre rechequear, como era en el otro caso, que básicamente para un paciente sano que no nos convenía la de utilizarlo. Bueno, perfecto. Ya viendo un poco, visto las iteraciones que hicimos y los resultados que obtuvimos, pasamos a hablar un poco de las conclusiones y las lecciones aprendidas que tuvimos a lo largo de este trabajo. Y fue que nos dimos cuenta, quizás lo que más nos llamó la atención, es la importancia que tiene el tema de poder procesar los datos. Darle un trabajo a la investigación de qué datos obtener, cómo preprocesarlos, cómo balancearlos. Es muy importante la información que se le da a la red, porque esta es sensible a estos, y cuanto más procesada le demos la información importante, cuanto más le digamos esto es lo que importa, la red, vamos, y vimos acá en este experimento que realmente cambia sus resultados y mejora muchísimo en función de lo que nosotros queremos. Por esa misma razón, también creemos que es muy importante cuando hacemos un trabajo de un modelado, no solo saber de tecnología, sino entender el dominio de lo que se está trabajando. No hubiese sido lo mismo si queríamos trabajar con estos electrocardiogramas para saber si está sano o no, que si hubiésemos tenido otro objetivo. Los cálculos de preprocesado iban a ser distintos, el balanceo de los datos iba a ser distintos, y cómo íbamos a orientar nuestro problema disminuyendo los falsos negativos o otras métricas iba a variar. Es importante saber qué es lo bueno, qué es lo que se espera y qué es lo que no se espera, conocer quién es nuestro cliente y cuáles son sus necesidades, y por eso es que necesitamos mucho contacto con estas personas. Estas son un poco las conclusiones que tuvimos a lo largo de este trabajo. Les agradecemos mucho por habernos escuchado y les deseamos un buen día. ¿Qué sé yo? Felices fiestas, feliz Navidad, brinden todos en familia juntos. Bueno, qué sé yo. ¿Cuánto estuvimos? ¿Tuvimos 20 minutos o estuvimos menos? Y tuvimos a mí un poquito más de 20. Bueno, ¿Puedes decir más de 20? Creo que se arrancó como 17, sí. Uy, te arrancó como 17, ¿no, Juani? Marco, te